Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana les traigo las últimas lecturas del mes de noviembre, así que empecemos. Estoy un poco atrasada con los videos de lo último que leí en 2019, pero ya tenemos ahorita el de noviembre y la próxima semana espero que ya quede el de diciembre porque ya tengo listas mis reseñas y todo, solo es cuestión de que me ponga a grabar. Y voy a empezar con el primer libro que leí en noviembre, que es un libro que no tengo en mis manos porque no lo leí en físico, sino que lo escuché en Storytel, y es Largo pétalo de mar de Isabel Allende. Este es el primer libro que leo de la autora y ya tenía tiempo que quería empezar con alguno de sus libros, pero como tiene tantas historias, no sabía bien por dónde empezar, pero hace unos meses me suscribí a Storytel y me fui de vacaciones a Puebla, por lo que iba a pasar algún rato en carretera, así que decidí darle la oportunidad de este libro que estaba en esa plataforma. Largo pétalo de mar nos cuenta la historia de Víctor Dalmau y de su familia en plena guerra civil española, sus desavenencias y cómo es que llevaban esta difícil época para sobrevivir en medio de una guerra, hasta que no les quedó otra opción más que abandonar su hogar, porque el régimen que terminó gobernando España no dejaría nunca en paz a los soldados que pelearon en su contra. Y al ver esta situación difícil que enfrentaban varios ciudadanos españoles, el poeta Pablo Neruda, junto a la ayuda del gobierno chileno, organizó un viaje desde Francia hasta Valparaíso para que todos estos exiliados españoles tuvieran una nueva oportunidad de crear un nuevo hogar pues en este país chileno. Y así es como Víctor y su familia se encaminan en un duro viaje para ganarse un lugar dentro de la tripulación de este barco. En Chile las cosas son un poco difíciles, pero poco a poco Víctor y su familia rehacen su vida, sobre todo por la cálida bienvenida que algunos chilenos le proporcionan en este nuevo país, hasta que la oscuridad vuelve a caer sobre ellos, cuando décadas después la sombra de la guerra vuelve a caer sobre este nuevo hogar suyo, ya que un golpe de estado va a derrocar al presidente chileno, y es así como la familia Dalmau revive todos estos recuerdos de la guerra que habían dejado en su pasado. Recuerdan cómo su hogar en España fue destruido y temen que la historia se vuelva a repetir ahora en Chile. Aunque el resumen que les acabo de hacer pareciera que pues dice mucho de la historia, la verdad es que no, porque Largo pétalo de mar tiene como muchas capas dentro de la misma historia, de la historia central, que es la de Víctor Dalmau, ya que no solamente se centra en este personaje, sino que también nos habla de sus familiares y de la gente que lo rodea, pues hacia las zonas a donde se va moviendo la familia Dalmau. Primero en España, todo comienza en España con la guerra civil, después se van a Francia y te cuentan todo lo que va pasando en este viaje para después terminar en Chile, y de ahí, bueno, hacia dónde se movilizan después de la guerra que también llega a Chile. Así que vamos a tener una gran cantidad de personajes que van a ir conociendo a la familia Dalmau, que los va a ir ayudando. De diferentes formas van a intervenir en la historia, y lo padre es que Isabel Allende se preocupa por crear un background de todos estos personajes y de introducirlos con mucha naturalidad dentro de, pues, de la historia central. Yo empecé a escuchar el libro sin tener idea de qué se trataba, simplemente veía que era un libro que se estaba leyendo mucho, por lo que al principio me sentí un poquito perdida en cuanto al contexto de la historia. La verdad yo no sé mucho de historia española, por lo que con tantos personajes y tantas cosas que nos estaban narrando la historia, no me hallaba tan pronto como atrapada por bueno, lo que nos estaba contando. Pero fue toda una sorpresa poco a poco ir conectando con los personajes y sus anécdotas. Aparte de que fue un audiolibro, creo que el que me fueran contando esta novela histórica pues se hacía muy entretenido, ir escuchando al narrador y dándole las diferentes voces a los personajes, aunque era un poco gracioso cuando bueno, se trataba de un personaje femenino y hacía como una voz un poco más aguda para poder representar este personaje. Aún así me gustó bastante el narrador. Cada capítulo va acompañado de algún texto de Pablo Neruda que está relacionado con la desesperación y la nostalgia de las personas que han sido desplazadas por este tipo de guerras. Y este es un sentimiento que pega mucho cuando nos describen escenas ocurridas en campos de concentración o campamentos de refugiados. Y aunque yo sé que hay libros muchísimo más crudos que hablan acerca
acerca pues de otras tragedias como ocurridas en la Segunda Guerra Mundial o algunas otras masacres que han pasado en la historia de la humanidad. La verdad yo no acostumbro leer este tipo de libros, entonces para mí sí fue difícil como pues leer lo que ocurría con estos refugiados españoles, primero en su país de origen y después en Chile, con la guerra que se suscitó años después en este país. Y otra cosa que también me gustó del libro fue que me dejara conocer este pedazo de historia de ambos países, porque como ya dije, yo no estoy muy relacionada con la historia general ni de España ni de Chile, así que cuando terminé de leer el libro estuve como leyendo mucho en Wikipedia acerca de pues, estos sucesos. Y bueno, siempre los libros que te despiertan esa curiosidad por aprender más es magnífico, y creo que eso habla mucho de que bueno, sí, el libro me llegó y me llegó tanto como para investigar y seguir aprendiendo de estos temas. Esta es una novela histórica que está llena mucho de nostalgia, pero sobre todo también de amor. Nos deja ver cómo este sentimiento a veces es lo único que se llevan las personas que tienen que abandonar sus hogares después de una guerra, y aunque parezca poco, este es un pilar en el que los personajes se apoyan para sobrevivir y seguir adelante con la vida a pesar de la adversidad. Y esto fue lo más bonito que me dejó el libro, la historia no de amor, sino de amistad que Víctor Dalmau tiene con su esposa, pero ya cuando lo lean entenderán a lo que me refiero. Otro libro que leí en noviembre fue El Hobbit de Tolkien. Esta es la primera novela de fantasía que escribe el autor usando este mundo tan conocido que, bueno, mi primer acercamiento fue a través de las películas de El Señor de los Anillos, así que este fue el libro que lo inició todo. El libro fue publicado en 1937, pero Tolkien lo empezó a escribir desde 1920. Este libro lo escribió solamente con el objetivo de entretener a sus hijos, pero después de que su manuscrito pasara por varias manos, un editorial se interesó por publicarlo. El Hobbit es un libro infantil que nos narra la travesía que hacen un grupo de enanos junto al hobbit Bilbo Bolsón y el mago Gandalf para recuperar las riquezas que le fueron robadas a los enanos de la montaña por un temible dragón llamado Smaug. A lo largo de la historia conoceremos los problemas y aventuras que viven el grupo tan peculiar, ya que por un lado, en cuanto a los enanos, parece ser un grupo muy rudo y muy brusco, y por otro lado tenemos a Bilbo, que es un tranquilo hobbit que le gusta la pues calidez de su hogar y odia todo lo que tenga que ver con aventuras que lo llevan fuera de su casa. Pero Gandalf, nuestro gran amigo mago por excelencia, ve algo más en este personaje, en Bilbo, por lo que decide que él va a ser el saqueador oficial del grupo, cosa que no le hace nada de gracia a Bilbo, porque él no se quiere involucrar en este tema de la aventura hasta que descubre que su lado audaz sí que está vivo, solamente estaba dormido y estaba esperando que la aventura lo despertara. La lectura de este libro fue muy bonita porque me recordó mucho cuando leí por primera vez Harry Potter, y eso fue hace tanto. Yo leí Harry Potter haciendo cuentas más o menos como hace 20 años, cuando tenía aproximadamente 10, o puede ser que un poquito antes. Y no sabía que podía revivir ese sentimiento de haber sabido que eso iba a pasar. Hubiera leído El Hobbit mucho antes, pero creo que también tiene mucho que ver la edición que leí, que fue ilustrada. La historia va un poco lenta, pero con su encanto te atrapa. Y vaya que tiene su lado oscuro, porque algunos personajes dicen cositas que te sacan de onda. Por ejemplo, cuando conocemos a el Gollum, que es aquí cuando se presenta por primera vez, o el mismo Bilbo dice ciertas cosas obscuras acerca de su forma de ser, o tenemos ahí otros personajes que van revelando como su lado más creepy. Pero es muy bonito que en un libro infantil podamos tener estos personajes que no son blancos o negros, sino que son más humanos, porque presentan matices grises, y bueno, creo que esto le da muchísimo valor humano a la historia y hace que el libro no se sienta con un tono tan infantil. Creo que es una perfecta forma de adentrarme con los libros de Tolkien. Mi capítulo favorito fue cuando conocemos al Gollum y toda esta batalla de adivinanzas que tiene con Bilbo Bolsón. Me pareció algo muy gracioso porque el Gollum es un personaje que da mucho miedo, que es muy frío, pero al mismo tiempo es muy inocente y algo infantil, y se me hace curioso que este capítulo me haga sentir tanta ternura y al mismo tiempo tanto miedo, y que me haga reír pero que me ponga los pelos de punta.
todo al mismo tiempo, bueno, se me hace magnífico que se pueda lograr ese sentimiento al estar leyendo. Me he dado cuenta que muchas personas a veces no son conscientes de que El Hobbit es un libro infantil y a veces se decepcionan con su lectura porque creen que se van a encontrar con algo más complejo como lo que nos presenta Tolkien en El Señor de los Anillos, sobre todo cuando se tiene la idea de lo que nos presentaron en la película del Hobbit, que no tiene nada que ver con el libro. El libro es muchísimo más sencillo, pero se me hace más sustancial y para mí es excepcional. Me gustó muchísimo y me encantó haberlo podido leer en esta edición que pues reenseña muy bien lo que es el libro, un libro infantil, un libro para niños, que nos describe personajes inolvidables, paisajes fantásticos y definitivamente este es uno de los libros más bonitos que tengo en mi librero. Me dio mucho gusto por fin ya haberlo empezado a leer y creo que uno de mis retos para este 2020 es por fin empezar a leer la saga, la trilogía del Señor de los Anillos, porque ya es algo que llevo posponiendo desde hace muchísimos años. Pero sí, leer El Hobbit en esta edición fue todo una hermosura. Ahora les voy a contar de Cherie de Colette y esta es una novela corta publicada en 1920. Esta es la segunda historia que leo de la autora. La primera que leí fue Claudine va a la escuela y fue un libro que me gustó mucho más que esta otra historia. Cosa rara porque este título es mucho más famosa que las historias de Claudine y también por el que más se le recuerda a esta autora, aparte de su libro de Gigi. Pero bueno, así son las cosas. A mí me gustó más el otro libro, pero les voy a contar de qué se trata Cherie nos cuenta la historia de Lea, una cortesana francesa que vive una vida de lujos junto a su amante Fred, que es 30 años más chico que ella, ya que Lea anda como en los 50 y tantos años. Fred es un chico guapo por el que se mueren todas las solteras de París. También es adinerado, pero él depende mucho de la fortuna de su madre, así que él quiere una libertad económica, por lo que decide casarse con una rica heredera que le dé esta libertad que él tanto anhela. Cuando le cuenta a Lea sus próximos planes, ella se lo toma a la ligera porque amantes como él ha tenido muchísimos y piensa que no le costará mucho trabajo olvidarlo con algún nuevo amante que se le presente a ella. Pero las cosas no resultan así porque Lea se da cuenta de que siente por Fred algo más que una atracción y perderlo le va a causar una gran depresión. En las novelas de Colette nos encontramos seguido con protagonistas pues bellas, un poco frías y cínicas, pero al mismo tiempo nos deja ver su lado vulnerable y emocional. Así que es interesante ver cómo enfrentan la vida con esta forma de ser suya, sobre todo en el campo amoroso, inclinando la balanza a veces hacia el lado del orgullo y otros lados hacia el lado de la pasión. El contexto en el que Colette nos presenta sus historias son pues muy tranquilos, ya sea en un contexto rural o en la ciudad. Siempre los escenarios son muy tranquilos, en los que se respira siempre un poco de holgazanería y vida despreocupada, y nos detallan las escenas sintiendo la ansiedad emotiva por la que están pasando los personajes. Y creo que eso justamente es lo interesante del libro, poder analizar cómo Lea enfrenta pues toda esta situación social en cuanto a su amante, porque a pesar de que ella es una persona cínica, que es como una libertad interna en cuanto a sus decisiones y todo esto, es algo que ella no puede demostrar en esta sociedad francesa tan rígida, en la que ella no se atreve a dejar conocer sus verdaderos sentimientos. Otra cosa que me gustó mucho del libro fue que rompe con estos paradigmas de género que marca la sociedad. Un ejemplo que tenemos es cómo la autora nos representa a Fred, el amante de Lea, un rompecorazones, como con este cuerpo varonil por el que todas se mueren, pero al mismo tiempo nos muestra su lado femenino, el gusto que tiene por su excentricidad al vestirse bien y su desordenada forma de ser. Y por otro lado tenemos a esta mujer tan independiente que no se deja llevar por las críticas que el estigma de mujer soltera a los 50 conlleva, manteniendo siempre esa dura máscara del orgullo que, aunque ella sabe que todo mundo habla a sus espaldas, sigue firme en su posición viviendo como quiere. Aunque en el interior tenga ella una mujer tierna y enamorada, se disfruta mucho leer estos claroscuros en los personajes. La novela es muy elegante, pero tiene un toque de humor muy sutil, para terminar después con algo ya más dramático. Es como una historia llena como pues de ese chisme, de ese rumor que hay entre la sociedad. Y si soy sincera, esperaba que me gustara mucho más que Claudine, porque sentía yo que era una historia como un poquito más adulta, más compleja, y resulta que es todo lo contrario, porque en ese otro libro
libro de Colette tenemos una crítica social muchísimo más marcada. Y bueno, este libro es como más ligero, es más como el chisme, el salseo, como dirían algunas personas, pero eso sí, creo que sí es muchísimo más introspectivo. Aún así me alegro mucho de ya haberlo leído y de ir conociendo poco a poco mejor esta autora llamada Colette. Y ya para terminar les voy a contar de La hija del bosque de Juliette Marillier. Ya les di un avance de mi opinión de este libro en el último video que publiqué la semana pasada, porque está entre mis mejores lecturas del 2019, así que tuve que adelantarme para poder publicar ese video a tiempo, pero quería explayarme un poquito más en este otro, video en el que ya hablo más a detenimiento de cada libro. Este libro está basado en un cuento de los hermanos Grimm, pero no les voy a decir cuál porque creo que si les digo les voy a hacer un spoiler total y no quiero hacerlo. De hecho es difícil hablar de este libro sin hacer spoilers porque la premisa, el argumento es, si se los digo va a ser demasiado spoiler. Voy a revelar más de lo que debería, pero por ahí va la cosa, por ahí empezamos. La historia gira en torno a Zora, la hija menor de 7 hermanos, todos hijos de Lord Gollum, el señor que reina las tierras conocidas como 7 aguas, por los ríos que confluyen y que se juntan justamente en esta zona. Se dice que el bosque en el que está 7 aguas es custodiado por la dama del bosque, y en general el pueblo de Zora de 7 aguas es una población que cree todavía en la magia, en los seres fantásticos que uno se puede encontrar vagando por el bosque, así como las hadas y muchísima de esta mitología que vemos en los cuentos de hadas. Lord Gollum educa a sus hijos en el arte de la guerra y después de que su esposa muere, su carácter se endurece y se aparta emocionalmente de sus hijos, sobre todo de los que le recuerdan físicamente a su esposa, entre los cuales está Zora y su hermano Finbar. Este distanciamiento le permite a sus hijos crecer un poco salvajes y libres para disfrutar de sus juegos y con el paso del tiempo aprender a hacer cosas que ayudan al pueblo de su padre. Zora se convierte en una curandera que lo sabe todo acerca de flores y hierbas y plantas medicinales. Aprende a utilizarlos para crear ungüentos y pócimas y brebajes que ayudan a curar las enfermedades de la gente de su aldea, e incluso ayuda a traer bebés al mundo. Hace el trabajo como de una partera, aunque ella es muy joven. Todos sus hermanos tienen diferentes dones que van desarrollando conforme van creciendo, para bien o para mal. Aún así todos son felices y se mantienen unidos hasta el día en que su padre decide volver a casarse. Y aquí es cuando la historia se pone más como de fantasía, porque tenemos a una madrastra malvada que le va a hacer la vida un infierno a Zora, y por lo que ella se va a tener que enfrentar a una dura prueba que la va a llevar en un viaje muy difícil para completar una misión de vida o muerte, y tendrá que aprender a sobrevivir en las tierras de los enemigos de su padre, que son los britanos, que tienen costumbres muy diferentes a los celtas, que es de donde proviene Zora, y 7 aguas es territorio celta, así que ella va a tener que aprender a encajar en esta zona britana, donde sus dones como curandera no son tan bien vistos, ya que la gente con el cristianismo y todas estas ideas religiosas que tienen, pues la tachan de bruja. Y así es como ella va a tener que llevar a cabo esta prueba que les menciono en este lugar tan difícil, todo con una tensión siempre, son los enemigos de su padre, y vamos a tener ahí ese conflicto por resolver. Esta es una novela llena de fantasía, magia y naturaleza. El argumento me pareció un poco predecible, pero la forma en que está narrado me atrapó muchísimo, sobre todo porque te narra las costumbres celtas detalladamente, y esto yo lo encontré fascinante. Pero soy consciente de que si este libro lo lee alguien que no está tan interesado en estos temas, puede ser que lo encuentres un poquito denso y hasta aburrido, y aunque ese no fue mi caso, sí que se me hizo un poquitín más largo de lo que me hubiera gustado, sobre todo al principio, porque te narran el día a día de Zora y como todas las costumbres y muy, podríamos decirlo, como costumbrista, como lo que a veces pasa en los libros costumbristas, que puede llegar a ser un poco pesado estas lecturas. Pero al final me piqué porque me gustaba mucho todo lo que me estaba describiendo, también en cuanto a los paisajes celtas y esta zona como boscosa, llena de magia.
me gustó muchísimo y por eso logró atraparme. Y también otro punto a favor es que a pesar de ser un libro de fantasía, tiene sus toques históricos, porque nos mencionan mucho de las costumbres celtas y su conexión y respeto por la naturaleza, pero también nos dejan ver un poco de los antiguos reinos que hoy conforman el Reino Unido, sobre todo de la zona de Wessex, e incluso hace referencia a antiguos reyes de esta zona, también al pueblo vikingo y a los pictos de Escocia. Y aunque no ahonda en hechos históricos verdaderos, el que tenga como base, bueno, este contexto histórico, pues se me hace muy interesante y hace que todo se sienta más real, porque te habla de lugares que de verdad existieron y los menciona con sus nombres, incluso a los reyes antiguos. Me hizo investigar acerca de estos linajes de reyes, los cuales yo la verdad no conocía muy bien, de esta zona de Wessex, y me puse a leer un poco incluso de estos reyes y pues bueno, eso me gustó bastante. Me gustó mucho el personaje de Sora, su ideología mística y su conexión con todos los seres vivos que la rodean. Es como de las brujas reales de las que siempre busco leer, y el que te describan cómo prepara sus pociones y sus brebajes, y el cómo siembra sus plantas y sus hierbas, eso lo disfruté muchísimo. Y ese contraste, como ya dije, entre las dos culturas, la celta y la britana, me encantó. Si te gustan los cuentos originales de los hermanos Grimm o de Charles Perrault, que son como más oscuros que las versiones que conocemos de Disney y todo esto que ya está como más digerido para las nuevas generaciones, bueno, no, si te gustan esos cuentos que son crudos, que son oscuros, que son así difíciles a veces de digerir, este libro es para ti, porque justamente esa es la fantasía que maneja, una fantasía difícil, una fantasía cruda, llena de realidad, porque a pesar de que es un libro de fantasía, Sora pasa por cosas muy difíciles que como mujer, pues en una época que es tan antigua, estando tan vulnerable en un territorio enemigo, sola, bueno, pues muchas cosas malas le pasan a Sora, así que el que le den esa realidad cruda, difícil, hasta sangrienta de lo que le pasa al personaje principal, pues me gustó muchísimo y creo que se acerca bastante a los cuentos originales en los que está basado, entonces creo que muy bien ahí. Este libro es parte de una saga, la saga de Siete Aguas. En español ya están publicados los primeros 3 libros, y aunque en México es imposible conseguirlos porque no están disponibles en ninguna librería, los puedes comprar a través de la Casa del Libro de España, que tienen envíos a México, y los que siguen solamente se encuentran en inglés. Me parece que hay otros 3 libros de esta misma saga. Y bueno, voy a leer mientras los primeros 3, que son los que yo tengo, y ya de ahí voy a decidir si la continúo. Los libros no están protagonizados por los mismos personajes. Este es de Sora, pero me parece que el que sigue está protagonizado por su hija. Y bueno, de los siguientes ya la verdad no tengo ni idea. Pero creo que sí me gustó bastante como para continuar. Bueno, aunque no quiera, ya tengo los libros en mi librero. Y bueno, ya veremos, ya les estaré contando. Pero sí, como les digo, es un libro que me gustó muchísimo, pero que no recomendaría a cualquiera. Y con eso termino las reseñas del mes de noviembre. Espero que les hayan gustado. Cuéntenme por favor qué leyeron ustedes en los comentarios, o si ya han leído alguno de estos libros, cuéntenme también qué les ha parecido o cuáles son sus opiniones acerca de estos libros o cualquier otra cosa que me quieran comentar. Los invito a que pasen a la sección de comentarios. Si te gustó el video, por favor dale like, o recuerda también suscribirte al canal o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. También por acá te voy a dejar mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego!